Continuando con la serie de historias de terror, hoy traigo una historia desde los rincones más oscuros de Reddit. A través del parque. Una de las noches más aterradoras de mi vida ocurrió cuando era chico. La pasé en lado de un amigo durante el finde. Nos colgamos en lo que estábamos haciendo, como siempre. Estuve ahí todo el día y una gran parte de la noche. Era re tarde cuando decidí volver a casa. Los viejos de mi amigo siempre se quedaban hasta tarde, pero esta vez ya se habían ido a dormir. Él se ofreció en despertar a su viejo para que me llevara a casa, pero no quise hacerlo. Era de noche, tarde, y el camino era largo. Y además no tenía drama en hacerlo yo solo, o sea, siempre lo hacía. Vivía en una punta de la ciudad, por decirlo de alguna forma, más cheta. Yo estaba en un barrio donde las casas no eran iguales, porque aunque era una ciudad chica, era una caminata bastante larga para mí igual. Cuestión que agarré mis cosas y salí. Me di cuenta que hacía un ventarrón de la concha de la lora. Recién arrancaba el otoño. La escuela había empezado hace poco, me acuerdo. Mirando para arriba vi que no estaba nublado, pero las nubes se movían rapidísimo. Cubrían la luna un toque y después se iban. Parecía la escena de una película en la cual algo malo va a pasar, pero qué sé yo, eran flasheadas mías. Yo no era un pibe que se cagaba caminando de noche, posta. De hecho, siempre lo hacía cada vez que iba a lo de mi amigo. Pero por alguna razón, esa noche empecé a sentirme muy incómodo. Era como si estuviera en alguna serie donde el personaje rompe la cuarta pared y pregunta si alguna vez has sentido la sensación de que te están mirando. Sí, así exactamente lo sentía, como si fuera un dibujo, y realmente tenía la sensación de que me estaban observando. Era una sensación completamente nueva para mí y fue empeorando. Es como una bola de nieve, ¿sabes? Tipo, el miedo hace que el miedo se vaya empeorando. Una vez lo sientes, cagaste. El barrio donde vivía mi amigo era bastante nuevo. No había muchos árboles, había un montón de espacio abierto y mucha luz en las calles. Pero después de salir de este lugar y llegar a la ruta, todo cambió. Siempre había menos luz de esta parte, más plantas y unos árboles bastante más grandes. Yo viví en varias otras ciudades más grandes en donde normalmente a la noche, tipo 10, 11, 12 incluso, salía a caminar y había bastante gente todavía. Pero esta ciudad no se parecía en nada, era justo lo contrario. El hecho de que yo, un adolescente, estando fuera tan tarde y obviamente con unas pintas que no eran muy de ese barrio, hacía que cada tanto un policía me parara y me preguntara si había hecho algo mal. Dudo que alguna vez hayan pensado que había hecho algo mal, pero siempre pensé que estaban al pedo y querían hacer algo. El caso es que nunca me había sentido tan incómodo como esa noche y no podía explicar por qué en absoluto. Empecé a pensar si era algo de mi subconsciente que estaba captando y no era consciente de todo esto, y eso me ponía más nervioso. Para llegar a mi casa podía ir por la calle principal del pueblo o podía pasar por el parque. Aunque la calle del pueblo sería menos heavy, decidí pasar por el parque. Sí, era una cuestión de huevos completamente. Me dije a mí mismo, es una buena idea enfrentar mis miedos, cosas así. El parque de la ciudad era en realidad bastante grande. Estaba rodeado por un camino de asfalto, como se vería en un cementerio o similar. Había árboles alineados a lo largo del exterior de ese camino. También había una cancha para jugar diferentes deportes. Pero tarde en la noche, ninguna de las luces principales estaban encendidas. Hay algunas farolas en el parque, pero realmente no iluminaban tanto. Y además, en el extremo más alejado del parque había un área de juegos para pibes. Era realmente creepy caminar por allí, e inmediatamente deseé haber ido por el pueblo en su lugar, pero decidí intentar superarlo. Posta, deseo poder explicarlo mejor de lo que he estado haciendo. Ciertamente no tengo capacidad de ser tan descriptivo, pero era lo más incómodo que viví en mi vida. Se sentía un ambiente pesado. Era como si estuviera caminando, pero en tercera persona. Me quedé mirando hacia el área de juegos. Había algo allí que parecía moverse. Había más luces allí que de donde yo estaba. Supongo que era una medida de seguridad para con los chicos o algo así. Pero se me hacía raro ver que hubiera movimiento cuando no había nadie. Seguí mirando mientras avanzaba, aunque me escondía entre los árboles para por si acaso no ser visto. Y a medida que me acercaba, finalmente pude ver lo que se estaba moviendo. Me sorprendió ver que el carrusel era lo que se movía. Me seguí acercando un poco más y aparentemente habían dos personas junto al carrusel. Parecía que una persona estaba acostada y la otra lo estaba girando lentamente. Bueno, supongo que eso era.
Fue una cosa rara de ver a las 2 de la mañana, pero no pensé mucho al respecto. Todo lo que realmente imaginé es que eran un par de pendejos un poco mayores que yo, probablemente novios, que estaban fuera hasta tarde. Traté de mantenerme en silencio y no dejar que me vieran, pero para serles sincero, con lo nervioso que estaba desde que salí de la casa de mi amigo, me hizo sentir mucho mejor ver a otras personas. De hecho, desapareció la mayor parte de mi cagazo y pude ir el resto del camino a casa sin preocuparme demasiado. No fue hasta la tarde siguiente que el miedo volvió a mí. Como les contaba, era una ciudad barra pueblo muy chico, con lo cual generalmente no habían delitos. Me llamó mi mejor amigo y me preguntó si había oído las noticias. Le dije que no. Enseguida lo que dijo, bueno, me heló la sangre más de lo que nunca había sentido en la vida. Se acaba de encontrar a una chica muerta en el parque. La encontraron estrangulada por algunos chicos que llegaron a jugar en el carrusel en el que estaba acostado. Enseguida sentí como un frío me recorría toda la espalda. Tuve que ir enseguida a la estación más cercana y contarle al policía qué es lo que había pasado anoche. Obviamente algunos sospecharon de mí, pero al ser tan chico les pareció imposible que fuera yo. Se pensaba que el tipo al que vi dando vueltas al carrusel con la chica era el que la había matado. Tuve que dar una descripción lo más precisa posible. Fue demasiado para mí ser el único que vio todo esto, e hizo que ahora cada vez que camina por las noches tenga un peso a mis espaldas. Bueno, si les gustó pueden dejar like, comentar, hacer cualquier cosa, darle compartir. Creo que si solo le dan compartir, así no lo compartan de verdad, ayuda al algoritmo. Re que quería hackear el sistema. Pero y eso, y que si llegan a tener alguna historia para recomendar, aparte de las que ya tengo preparadas, si saben de algún foro de Reddit o algo así, de esas historias tipo súper escondidas que quisieran que cubra o que les hayan pasado a ustedes mismos, me la pueden hacer llegar a mis redes sociales que seguramente estén abajo. No acá abajo en el video porque no tengo banners lindos, así que seguramente lo dejé en la descripción, pero me los pueden hacer llegar ahí y seguramente les echo un vistazo. O si no, hagan lo que les salgan los ovarios.